Buenas y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a hablar de ciencia, opiniones, críticas, y en el episodio de hoy tenemos un nuevo ¿Qué pasaría si? Estas ediciones especiales de Salir del Hoyo donde nuestros oyentes proponen un tema. Entonces, Bueno, para hoy... perdón. No, no, Iba a dale, decirle usted. adelante. Ok, bueno, perdón, me atravesé. Hola. Para hoy vamos a hablar de un qué pasaría que nos tenía Meli, que es el que va a salir como por aquí. Y, bueno, chiquillos, ¿qué pasaría si el ser humano fuera asexual y se reprodujera por fragmentación? Patrocinado por Meli. Creo que se viene bastante ligado a la parte sexual que estuvimos hablando en el episodio, hace un mes, una cosa así, sobre el sexo. Y en un momento mencionamos de que el sexo era energéticamente carísimo. Sí, que es una de las funciones que más nos lleva tiempo y energía y recursos, pues, para llegar a reproducirnos. Entonces, ¿qué pasaría si toda esa energía, tiempo y recursos los destináramos a otra cosa? Lo que fuera, pues, la parte de reproducción fuera sexual. Entonces, que estaría bien curioso, ¿verdad? Pero en parte, digamos, obviamente, yo creo, ¿verdad? Que antes de, por ejemplo, si uno pudiera llegar a esa reproducción asexual, hay que cumplir como ciertos requisitos, diría yo, ¿verdad? O sea, no es como, sí, hoy tengo ganas de reproducirme y ya, ¿verdad? Entonces, sí habría que como que estar como en tal vez cierto estado o no sé, tal vez, por ejemplo, se me ocurre un estado de hiperfagia, ¿verdad? Que la hiperfagia es cuando se come demasiado, se acumula demasiados grasas principalmente, que bueno, la hiperfagia la practican mucho las aves migratorias cuando van a hacer previo a su migración, ¿verdad? Entonces, cuando están allá se alimentan, guardan demasiada grasa y eso es lo que van usando como reserva hasta llegar por acá. Entonces se me ocurre, ¿verdad? Que uno de los requisitos, pues como para poder llegar a hacer eso, una hiperfagia, ¿verdad? Meli, pues habla precisamente, específicamente de fragmentación, pero en la naturaleza no creo que no existen ejemplos de fragmentación como tal, ¿verdad? Salvo algunos, bueno, no, sí, hay un par de organismos que se reproducen así, que usted los puede cortar y a uno le sale cabeza y al otro le sale cola, que son, me parece, las planarias o unos de estos. Y pero bueno, ya una reproducción asexual más así como real, o que sí se ve con más frecuencia, es la partenogénesis. Sí, Entonces, mae, tal vez yo pensaría, mae, que eso sería interesante tocarlo en esto que estamos hablando ahorita, de la parte meramente reproductiva, y después qué conllevaría eso en la parte evolutiva, mae, porque yo creo que ya lo habíamos una vez hablado de eso un poco, de cómo se interpreta tal vez que los organismos que se reproducen por gemación, fragmentación, etcétera, no tienen esta variabilidad genética que tendrían los individuos sexuales que se reproducen por reproducción sexual. Ahora hablamos de eso, pero para complementar lo que dijo Diego, la reproducción siempre va a envolver un gasto energético, ya sea reproducción sexual o reproducción asexual, ¿verdad? Siempre se tiene que realizar los procesos de duplicación de esto de los cromosomas, de intercambio de genes, etcétera, acumular suficiente biomasa para poder hacer este proceso de fragmentación, etcétera. Entonces es una cuestión que, si bien no es tan energéticamente demandante como la reproducción sexual, que nos conlleva el cortejo y todas esas cuestiones, sigue siendo demandante a nivel energético para los individuos que la practican. Esta es la partenogénesis que dice Diego, es una cuestión que se ve mucho en reptiles, ¿verdad? Que los geckos se da mucho, yo creo. Este es el ejemplo que me viene más a la mente, los geckos, sí. que no necesitan machos, las hembras pueden duplicarse y tener una cría. Obviamente solo se producen hembras cuando las hembras hacen esa reproducción por partenogénesis. Y es una área interesante, ahora que me acuerdo,
Hay muchas especies que se reproducen así mediante clonación, gemación, etcétera, pero también tienen generaciones con reproducción sexual, que eso se da cuando algún estímulo en el ambiente hace que las condiciones sean cambiantes, o que ya lo que le está sirviendo al individuo no, o sea, no sea como lo que le permita sobrevivir. Entonces, en esos casos, se busca la reproducción sexual con machos para poder generar más machos y así tener esa variabilidad genética. Entonces, es interesante ver cómo hay organismos que sacan lo mejor de los dos lados, ¿verdad? Se reproducen cuando las condiciones son normales, por fragmentación, etcétera, con un tipo de clonación. Entonces, si las condiciones estoy llevándola bien así, ¿para qué voy a cambiar y arriesgarme que tengo una mutación que no me, cuando cruzo mis genes con los de otro individuo, que tenga una mutación que no me sea favorable? Entonces, si me está funcionando, yo sigo exactamente el mismo camino. Ya si las condiciones cambian, entonces ya se busca una ruta alterna, man. Entonces, es bastante interesante eso. Entonces, no sé si lo podemos ya enfocar un poco en los humanos, man, que es una área bastante interesante, y esto de la asexualidad, man, que yo creo Sí. que todos somos conscientes que está subiendo. ¿Ustedes qué creen, por ejemplo, de que vamos, digamos, por ejemplo, que toda la población mundial sea asexual? ¿Seríamos más? ¿Seríamos menos? ¿Haría más proporción de un sexo que del otro? ¿Cómo se imaginan esa situación? O A mí me sea, parece, vamos a ver, cuando hay una reproducción no sexual en humanos, realmente tenemos la limitante de que es una cada 9 meses, ¿verdad? Con una sola pareja. Asumiendo una sola pareja, pues es una cada 9 meses. Pero si no asumimos una sola pareja, el macho podría parearse N cantidad de veces. Entonces, ¿qué es una ventaja, digamos, en ese sentido? Una posibilidad, tal vez, que tal vez en casos de una fragmentación no se vaya a dar, porque como bien decía Diego, hay que tener un procesos de preparación. El simple hecho de empezar a duplicarse, ¿verdad? El ADN y todo lo demás, todos los mecanismos de reparación que eso lleva o llevaría, para poder hacer una fragmentación. Yo creo, eh, probablemente no seríamos más. Pero es que hay un supuesto, es que ese es lo complicado. Y vamos a ver, igual, si yo me pongo a pensar en la parte sexual y yo veo que tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y donde tenemos genes como el SRI, por ejemplo, el encargado principal de los marcos sexuales, digamos, o fenotipo, o caracteres sexuales, que es un gen y tiene un montón de expresiones. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tanto, verdad? ¿Qué tanto va a facilitar o no que se dé solamente la expresión de un solo gen cada tiro? ¿Me entiende? Como, si en el apareamiento siempre hay una azarosidad, que tal vez eso, no sé si sería beneficiar un sexo, un género o no. O sea, me genera igual. A mí ahorita estoy divagando con ustedes porque yo me genera como muchas, no sé, dudas ahí. hay Madre, muchas asunciones, digamos, hay muchas Exacto. cosas que hay que asumir, entonces es un yo, poco revuelto. con la pregunta de Diego, yo diría que tal vez seríamos menos, porque me parece mucho eh, que esa vara del placer que genera la reproducción sexual es un gran componente, de que muchos lugares, como el dicho ese, que ya no tienen tele, las familias que tenían como 10 chamacos, entonces, si usted le resta el placer sexual a la experiencia, se convierte, es meramente función literal reproductiva. O sea, usted nada más obtiene un clon suyo y ya, para seguir la Sería como para especie. continuar un legado, Ajá, digamos. exactamente, sí, nada más, pero ya le quita la diversión a la vara,
Entonces, yo creo que seríamos menos, mae. Sí, yo lo pienso un poco similar a eso, o sea, que en realidad yo digo, bueno, necesito, no sé, me estoy poniendo viejo, por ejemplo. Entonces, ok, a partir de aquí, entonces empiezo mi proceso de reproducción, a sabiendas de que, por ejemplo, hay riesgo de que uno de los individuos vaya a morir o lo que sea, entonces puedo tener dos descendencias, por ejemplo, y ya, a excepción de, bueno, ahora no se ve tanto, pero antes, pues sí habían familias que eran de 11, 15 o más, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, por ahí podría verse como afectado el hecho de no reproducirse asexualmente. Otra, otra que se me ocurre, pues también es la cuestión cultural de, por ejemplo, de si tengo mucha descendencia, con mis mismos genes, con mis mismos pensamientos, puedo, no sé, generar ahí como tipo culto, una cosa así, ¿verdad? Y después, entonces, más bien, mi propósito va a ser reproducirme, 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 reproducirme y tener la cantidad de clones que yo pueda tener para inculcarles mis mismos pensamientos, mis mismos, o sea, mi misma cultura, Diego, ¿verdad? Entonces, pero es que al ajá, final los pensamientos ustedes los podrían inculcar en reproducción sexual. Aunque al final sí hay una tutela compartida, ¿verdad? pues sí, pero siempre hay ovejas negras. Sí, pero, o sea, el problema de esto, vamos a ver, es que yo no sé si hay más limitaciones o menos, yo diría que hay menos limitaciones para usted reproducirse, si fuera en caso de reproducción asexual. Eh, a nivel cultural y social y todo lo demás, yo consideraría que son menos limitaciones tal vez. Entonces tal vez sí hay una mayor facilidad. Lo que pasa es que yo creo que entraríamos en lo mismo que ahorita. Hay una cuestión de elección que tal vez haga que usted quiera o no quiera tener crías. Entonces ahí es donde me entra más bien que, ok, si somos una generación que padece en general, no sé, hay una enfermedad en el ambiente, lo que fuera, o un factor en el ambiente que hace que nos enfermemos y pues genéticamente una radiación o algo, y pues a la hora de nosotros estar simplemente dividiéndonos, pues vamos a tener crías con los mismos factores de riesgo. Entonces eso es duro a nivel social también porque vamos a hacer una carga eterna. Lo cual que con la reproducción sexual De hay una rifa ahí, ahí, ¿verdad? no sé si una carga, porque ahí es donde entraría, por ejemplo, los temas del darwinismo, man. De cuántos, o sea, individuos, llamémosle defectuosos, Ah, no, por eso decía simplemente quedan en social. el camino y ya. Sí, sí, Ajá. por eso decía Sí, social, una sí, carga social, digamos. sí, sí, pero digamos, eventualmente, sí, esas varas, digamos, yo creo que sí, digamos, esos otros defectos, ¿verdad? Quedarían de camino, rezagados, ¿verdad? Pero también está ese tema que usted dice, o sea, ¿qué pasa si llega una plaga? Y tal vez hay digámosle, un individuo, no, un grupo de genes dominante, o sea, que son una X persona que se multiplicó cuantas veces pudo. Ujú. Ma, me llevo a adelantar un toque, man. Yo creo que vamos a terminar mezclando la reproducción con la evolución, man, porque en este escenario que pone Ariel, man, yo creo que una área que uno a veces no toma en cuenta, man, es la complejidad que tienen nuestros genomas, man, y el montón de adaptaciones que tienen. O sea, man, esos genomas de nosotros, todos los genes, estos ahora, man, ya millones de años, man, y muchas veces, lo que usted necesita para su supervivencia ya está codificado en su ADN, mae. Y tal vez, mae, cuando llegue esta plaga, por ejemplo, que ahora Ariel, se van a empezar a expresar otros genes que antes estaban reprimidos y se va a lograr la adaptabilidad a la situación que está ocurriendo, mae. Pero sí, sí es un ejercicio bastante interesante porque yo recuerdo bien, mae, que en México, mae, hay unos peces, mae, que pasó exactamente eso que hizo Ariel, mae, que fue una enfermedad, mae. Entonces los más se habían criado tanto entre ellos, mae, entre ellos, que mae, el pool genético era muy limitado. Entonces llegó esta enfermedad, mae, y sí se los bailó a todos, mae. Entonces, esto es dependiente de, como tener un genoma muy limitado en cuanto a mutaciones, mae, o muy desgastado, mae.
que no le permite a los individuos adaptarse a estas circunstancias, pero yo creería que en una especie que tenga una distribución amplia, mae, que sería muy difícil que llegase a ocurrir esto, mae. Incluso podemos ver el caso del SIDA, mae, que decía todo, ese despiche, mae, todo el mundo se contagiaba, mae, y había gente que tiene una mutación, creo que eran españoles, mae, una hora así, que tiene una mutación, mae, que En África. simplemente algo así, mae, que el virus del SIDA no le hacía efecto porque no se acoplaba, mae. Entonces, a pesar de ser eso, mae, pero siempre hay mutaciones, mae, que permiten la supervivencia, entonces es un punto bastante interesante. Y, mae, les tenía una pregunta, mae, que me ocurrió antes que estaba hablando, mae, ¿ustedes creen que si los humanos no nos reprodujéramos sexualmente, los machos seguirían siendo promiscuos? ¿O ya no habría necesidad? O sea, ¿cómo esto cambiaría el macho? ¿La figura del macho desaparecería? ¿Se modificaría? ¿Seguiría con esa tendencia a la promiscuidad? No solo los humanos, los machos en general, que como antes hablaron, y son los que andan buscando copular. Entonces, ¿cómo afectaría esto a la figura del macho? Es interesantísimo. Mae, digamos, ahí igual habría que asumir dos cosas. Primero, si el macho también se puede reproducir asexualmente. O sea, si yo como macho puedo decir, mae, y no quiero tener un hijo, entonces me reproduzco. Eso sería primero. Si no puedo hacerlo, o sea, si es solamente para reproducción sexual, ya estaríamos fritos, pasaríamos como a un tercer plano, diría yo. O sea, que solamente cuando haya como alguna situación estresante, y no sé, un evento catastrófico, de que se necesite aumentar el pool genético, como volvemos otra vez, ¿verdad? Hacer esa piscina de genes para aumentar la probabilidad de seguir existiendo. Entonces yo creo que ahí, digamos, tendríamos otra vez un papel protagónico, pero siempre y cuando las condiciones sean buenas, ¿verdad? O estables, y sí pasaríamos como un tercer plano en caso de que no podamos reproducirnos asexualmente. Si pudiéramos reproducirnos asexualmente, pues, yo creo que se mantendrían las proporciones, creo yo. ¿Qué pasaría con la carga hormonal? Digamos, tal vez que Pablo habla ahorita de hay una necesidad de ser alfa, ¿verdad? ¿Qué pasaría con la carga hormonal? Porque va a existir, a seguir existiendo, como seres con violencia y todo lo demás, y factores de fuerza, y etcétera, 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 como se han construido las sociedades, factores como, no sé, testosterona y esto van a seguir siendo picos altos. Entonces, igual ahí entra, al menos que uno lo ponga asumiendo un solo género. Es que la pregunta es abierta, abierta. O sea, si uno dice, ok, y si desaparecemos machos y hembras y solo somos humanos y ya, fuéramos exactamente iguales, o si sí realmente nos vamos a mantener a mantener como dice Diego, dos sexos y a pasar ahí como a sanganear, ¿verdad? Si se puede sexual servimos y no servimos para nada. Como, o una vara como las hormigas, mae, que solo tienen hembras y hembras y hembras y hembras y cierta época del año se cambia la vara y salen machos para que vayan a hacer nuevas colonias, mae. Eso podría una posibilidad, mae, pero es una pregunta vacilona, mae, porque yo creo que si usted ya le quita, bueno, asumamos que los machos y las hembras se mantengan, mae, que ambos puedan reproducirse sexualmente. Ahora para el macho va a ser, mae, una carga energética más pesada reproducirse, generar descendencia, que cuando eran dos sexos, porque es muchísimo más barato generar el esperma que generar óvulos o generar este mismo, porque nada más necesita que se puede, como dijo antes Ariel, el macho puede fecundar muchas hembras y cumple su objetivo, pero ahora el macho es el que tiene que hacer el desgaste de producir su clon, su descendencia. Entonces, yo pienso que tal vez por ese lado, en ese caso específico, sí afectaría seriamente la promiscuidad de los machos. Incluso, yo me animaría a decir que podría eliminarla, porque ya no es divertido, reproducirse, ya tengo que hacer un montón de gasto energético, entonces, por ese lado, me parece que es un punto vacilón, Pero Se no, de nuevo, suprimiría, perdón, adelante. no, que se suprimiría todo lo que es de la parte de cortejo y todo esto para enfocarse meramente a reproducirse nada más.
Pero creo yo. generamos igual la carga hormonal. Es que justamente por eso lo toqué, porque entonces ya no sería tal vez un reinado sexual, pero sí tal vez un reinado de fuerza, hormonalmente hablándolo igual. Entonces, ¿verdad? O sea, tal Pero vez es que, ¿cuáles hormonas? es que sí, es que pues, Es que, pues, digamos, testosterona, yo creo que ya no jugaría un papel relevante, porque la testosterona estaríamos hablando de cuestiones más de fuerza bruta, bélicas, digamos. Ahí es ujú. donde, digamos que ahí es donde va a gobernar la testosterona. Ma, Sí, y si uno se pone a pensarlo, ma, se ve que esto ma, podría desencadenar un cambio incluso fisiológico y físico ma, a largo plazo, claro. porque o sea, ya no machos ma, no serían individuos más fuertes, ni más grandes, ni más agresivos, ma, sino que como que nivelarían las barras. Yo creo que tal vez si uno se puede pensar eso, ma, con el tiempo, ma, esto se va a terminar siendo un único género. Y ya va a Ajá, sí, sí, terminar, es que, vamos, eso es lo que yo digo, o sea, por ejemplo, un individuo cuyo propósito va a ser multiplicarse, 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 o sea, porque eso creo que también está muy intrínseco, ¿verdad? Y al final, o sea, todo se va a homogenizar y creo que todos vamos a ser como unos únicos clones de un único individuo, padre o padre-madre, ¿verdad? Entonces, creo que es eso, o sea, que en este caso el número, ¿verdad? Y ese que va a ser la fuerza, por ejemplo. Yo creo, me atrevo a decir que si nosotros empezamos a sacar todo el linaje de los geckos caseros, que estos más, como son introducidos, se reproducen en su mayoría por partenogénesis, yo estoy casi seguro que todo ese linaje se va a resumir a un individuo. Entonces yo creo que eso es lo que va a llegar a pasar, o sea, en un caso así. El O Adán. sea, todo, ajá, exactamente, va a ser un Adán Eva, porque sería solo uno. Entonces, eventualmente, digamos, no inmediatamente, no sé, en unos 10.000 años. O sea, si empezara hoy a contar a partir de 10.000 años, existiría, yo creo que solo, o sea, todos los existentes descenderían solamente de un individuo. Hay un factor que me brinca, que es el asunto de que, vamos a ver, seguimos asumiendo que nos mantenemos dentro del marco taxonómico en el que estamos, ¿verdad? O sea, placentarios y todo lo demás. Este, el cuidado parental en un mamífero como nosotros es súper bravo. O sea, nosotros somos súper inútiles un montón de tiempo. Diría como hasta los 20 años, ¿no? Este, no, sí, es mucho Y rato. algunos más. Hay mucho rato de cuidado parental y de gestación muy grande. Entonces, estas relaciones serían procesos muy lentos también, medidos en generación, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro, ¿qué tanto la fragmentación, no del organismo, sino de la comunidad, se vaya a dar como una manifestación de pelea también, como de los que somos parecidos a Diego y los que somos parecidos a Pablo y los que somos parecidos a Naranjo? O sea, ese tipo de disimilitud que se podría encontrar a la larga podría ser, es que qué hijo de pucha tema, ¿verdad? Porque a la Yo larga creo puede que ser es como las que, bacterias, que hay pilis ajá, sexuales o conectores de cierta forma donde usted pueda compartir genomas o ujú. integrar genomas eh, que al final a nosotros nos está pasando siempre. Entonces, eso es como, me genera un montón de cosas en la cabeza Sí, a mí. sí, es que yo creo que pasaría de ser una competencia intraespecífica, o sea, entre diferentes especies, como nosotros tenemos ahora, a una competencia interespecífica, o sea, dentro de la misma especie, que eso es muy ecológicamente, pasa a menudo, particularmente con organismos, pues que tienen estas características. Entonces, al final, o sea, volviendo al mismo punto, al final, quien gana es un único individuo, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va como la respuesta a sus preguntas. O sea, ya no sé si se habría una sociedad como tal, ¿verdad? Porque más bien serían microsociedades, hijas de ese individuo, ¿verdad? Con su legado, con su cultura y todo, que compiten con las demás.
Sí, como tribus, como las tribus, las 12 tribus y este tipo de cosas. Exacto, sí, sí, como tribus, exactamente. Entonces, de que se arma la tribu tal y tal, que son los descendientes de tal y que esos son mejores porque son más fuertes o porque tienen X características, versus los otros que son de la tribu tal y tal, que tienen estas otras características que no van a servir. Ahora bien, como vivimos en un planeta con diferentes ambientes, puede ser que Ujú, diferentes organismos, o ujú. bueno, en este caso, diferentes humanos o humanoides asexuales, gobiernen en diferentes ambientes. Los que viven en el desierto, los que viven en las zonas glaciares, los que viven en las zonas tropicales, los que viven en, no sé, islas. Entonces, digamos, todo eso también llegaría a afectar y quienes ganen dentro de esa competencia, van a ser quienes van a dominar. Sí, básicamente. Es que la historia de la humanidad es la misma vara, ¿verdad, mae? Pues, independientemente de todo lo que tengamos en común, siempre vamos a encontrar lo que nos diferencia, mae, para discriminarnos, mae, y creernos mejor que los demás, mae. Es una vara muy repetitiva, mae. Si usted lo ve, por ejemplo, antes de que la gente dice, mae, es que llegaron los españoles a América y hicieron una masacre. Mae, las tribus que están aquí se masacran entre ellas desde hace siempre, mae. El humano siempre ha buscado eliminarse, mae, entre ellos mismos, mae, por cualquier excusa, religión, etnia, territorio, mae, cualquier cuestión. Entonces, al final, independientemente que sea sexual o asexual, siempre vamos a encontrar, mae, la Siempre excusa, hay motivos para pelear. sí, exactamente, la excusa para ahorrarnos bala, mae, siempre. Sí, 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 es que igual a mí me nace como este montón de dudillas ahí, porque creo que el asunto, la pregunta se puede ir como por dos vías gigantes, como eh, ¿seguimos siendo lo que somos o hay un cambio fuerte ahí, verdad? Entonces, para asumir la idea de la fragmentación. Ahora, si fuera, como dice Pablo, una elección que usted dice, ok, me resulta reproducirme sexualmente o me resulta reproducirme sexualmente, ¿qué pasaría? ¿Usted cree que O vamos sea, a tener una que sea mayor una elección cuestión, o sea, que sea como una cuestión más de de elegir? elección, digamos. Ah, Y, mae, Ay, eh, mae. Sí, yo. podemos, podemos asumir, mae, algo que se me ocurre, mae, un escenario de... Es que, bueno, la que se me acaba de ocurrir es esta área de los individuos mentirosos, ¿verdad? Que siempre me va a encontrar la forma de... O sea, el macho me va a encontrar... Es lo que me viene a la mente, mae. Tal Música vez triste. que, sí, no, que la hembra, mae, cuando produce el macho va a buscar que las hembras sigan produciendo machos. Me parece, mae, o que al revés, que andan buscando. Entonces, ya cuando ese individuo nace, mae, él busca tener más de los suyos, mae. Entonces, tal vez engañe a su progenitor para que crea que las condiciones son inapropiadas para seguir produciendo más clones de él mismo, mae. Entonces, a mí me parece que eso es un escenario bastante interesante, mae. ¿Será posible eso, mae? O más bien el macho abarcaría todas las hembras que están a su disposición, mae. hay un episodio, mae, ahora que me viene eso a la cabeza, de Ricky Morty, de los Mr. Mystics. El mae simplemente aprieta una Los cajita, azulitos. exacto, y crea bichitos que le puedan ayudar. Entonces, ellos aprenden a que cuando apretan la cajita sale otro igual. Entonces, la idea, la misión de cada bichillo es cumplir el sueño o el deseo de quien apretó la caja. Entonces llega un punto donde más bien empiezan a echarse la culpa entre ellos de por qué están ahí. Y después empiezan y se arman contra el progenitor inicial, o sea, el quien empieza a iniciar a los Mr. Mystics. Entonces, esta idea que dice Pablo me vino así directo a la mente, porque ¿será que esto va a pasar exactamente igual, de donde toda la sociedad más bien se va a ir hacia ese punto? Mae, es que, puta, qué pregunta más compleja, mae. Porque es que es lo que oye, mae. Usted en la naturaleza, mae, siempre, mae, hay estos sub y bajas, mae, por ejemplo, cuando ciertos individuos, como esta del altruismo, por ejemplo, mae, cuando todos son altruistas, mae, ser un individuo que hace trampa es súper beneficioso, porque usted obtiene todos los beneficios de los altruistas sin usted hacer un sacrificio energético. Entonces se empieza a generar más individuos que engañan, mae. Pero llega un punto en que todos los individuos engañan, mae,
entonces ya no hay ningún beneficio. Entonces ahí cuando empiezan a Es surgir anarquía pura. ajá, exactamente, entonces ahí empiezan a surgir los altruistas y empiezan a prosperar los altruistas y a desaparecer los individuos, man, y así va moviéndose, man. Entonces eso podría ser la dinámica Es que es que justamente ocurra la con los idea, machos, man. es justamente la Ajá, idea que traía, como en qué momento, ¿verdad? Los bichillos se empiezan a echar la culpa entre sí, en qué momento se pueden aliar para luchar contra el más grande, digamos. O sea, es, me parece como usted dice, las luchas entre las sociedades, o sea, sería súper loco. Y eso es Mae, asumir sí. una cosa, ¿verdad? Mae, qué loco, bueno, ahorita que sí que tocamos esta vara, por ejemplo, qué difícil es hacer este tipo de ejercicios cuando se quitan uno de los pilares de la sociedad, como lo es el sexo. Mae, porque o sea, es remover esto que ha básicamente ayudado a forjar las sociedades modernas. Ujú. Entonces, o sea, ¿qué pasa si lo quitamos? O sea, si le quitamos eso de la ecuación, más es, mae, o sea, a mí se me queda la mente en blanco muchas veces, porque, mae, o sea, es como, mae, no puedo, o no puedo suponer algo. Está muy loco. Es que sí, eso está voladísimo. Es como, ¿qué pasaría en Costa Rica sin corrupción, verdad? O sea, ya uno ni se lo imagina, digamos. Ya es tan loco que ya uno no se lo imagina. ¿Qué pasaría sin un aumento de recope? Mae, nice. sí, qué loco, mae. Y por ejemplo, mae, digamos, y ahora que tocamos eso como pilar, digamos, Porque se podría, o sea, bueno, en este momento estamos hablando de reproducción asexual, ¿verdad? Pero entonces, si ya la reproducción sexual deja de ser como un pilar en una sociedad, o sea, ¿qué otro pilar podría sustituir eso? Mae, ¿Verdad? Que, ¿qué tal, mae, si lo vemos así como de la religión, mae? Una hora así, mae. O sea, mae, hijo de puta, es o sea, que, que llegue algo y que lo sustituya. sí, mae, es que, ¿será el dinero un recurso que podría sustituir una sociedad completa? mae, es que, Por el poder, digamos. O sea, el sí, poder pero que es que representa. si usted lo piensa, mae, mucho del poder es el acceso a compañeros a parejas, mae, el acceso a posibles parejas que aumentan conforme aumenta su poder. Entonces, si usted, mae, sí que queda más compleja, porque pensémoslo así, o sea, usted necesita poder para tener acceso a hembras o machos, etcétera, lo que sea. Si usted ya no tiene esa distinción, entonces ya no necesita poder. No hay una Ajá, motivación. exactamente, mae, y no hay ninguna motivación para acumular poder. Entonces, esto nos Pero, llevaría como a una sociedad más pacífica. Es que qué complejo está ahora, mae. pero es que Está muy el loco. poder no es solo eso. Pero yo pienso que es un gran componente de, de esta cuestión, mae, Sí, yo porque opino similar, mae. O sea, la persona, por ejemplo, la persona quiere poder para poder tener mejores parejas para presentar, o poder no ser un individuo que se someta a la selección de una hembra, sino más bien el seleccionar a la hembra que él exactamente. quiere. O Ajá, sea, es invertir esos roles, ¿verdad? Normalmente dice, sabe que la hembra es quien escoge al macho y por lo mencionaba anteriormente, es un gasto energético enorme para irse a tener un hijo con cualquier pata de vueltas. Pero, o sea, el hecho de yo tener poder como macho me permite a mí invertir eso y decidir yo con quién me reproduzco. Bueno, eso está ciertamente. interesante. Y los bienes que adquiere el individuo y todo, las comodidades, los lujos, es para presumir su estatus. Y yo creo que, al menos en el caso del ser humano, ese estatus lo que busca es eso, la admiración del sexo opuesto. ¿Será también que tal vez socialmente, es que yo no lo logro ahorita aislar como estamos en muchos supuestos, será también que socialmente se busca, o se podría pensar en el poder como un factor accesible hacia la libertad, aunque todos somos, digamos, presos de nuestros propios egos o de nuestras propias acciones, ¿será que el poder puede ser factor de libertad y ya no Depende a entonces quién el se lo sexo? pregunte.
Correcto. Depende, o sea, si el más de izquierda le va a decir que sí, si es de derecha le va a decir que sí, pero todos tienen dos conceptos de libertad distintos. Sí. Es que eso es lo duro, porque yo digo, o sea, tal vez, es que todo lo que ustedes dicen es cierto, o sea, el factor sexual Ajá. está marcado en todas las acciones culturales, sociales, Y es lo actuales. que ha marcado las sociedades, mae. Exacto, Así de exacto. fácil. Pero si ya no existe, yo siento que la sed de poder seguirá. Lo que pasa es la motivación que lo... Existiría otra motivación para tener poder, dice usted. Exacto, entonces lo que quiero es pensar, ok, si el poder per se no es suficiente motivación para perseguirlo, será la persecución de la libertad. Como un organismo libre dentro de una sociedad donde todos somos iguales, es el que pueda tener el poder. Mae, pues, mae, y ese razonamiento está muy interesante también, porque sí, entonces, si yo tengo a todos, digamos, mis individuos eh, descendientes de un único individuo, o sea, y se podría decir, volvemos a lo mismo, que tenemos una transmisión cultural similar y que tenemos un concepto de libertad similar, entonces podríamos decir, sí, somos libres, Sí, es que está loquísimo. aunque, Pero si aunque hay un aislamiento y usted se topa con otra gente, sí, que para ellos es un concepto diferente y entonces ya ahí entonces empezarían a chocar ideas. Ma, esto que dijo de la libertad, ma, Sí, sí, yo aquí pensando ma, la vara, yo qué digo, qué porque, hago. ma, tal Es que, vez, madre, la libertad, es que, o sea, epistemológicamente hablando, ¡ay, madre, la libertad, juepucha! no, papá, palabraza, epistemológicamente hablando, madre, la palabra, o sea, la libertad es un concepto diferente, madre, Sí. para todos, o sea, no tiene tal vez una definición como tal. Ser libre para mí puede ser tener plata, pero otra persona tal vez que está pasando por una situación diferente, ser libre puede ser tener salud. O, perdón, para mí ser libre es que no pasen los Brian cuando estoy hablando, por ejemplo. Entonces, de ahí sí, de ahí entramos una vara todavía más profunda, man. ma, sí, y es que a mí lo que es que, ma, el ser humano es tan complejo, ma, que tal vez esto sí nos dé un poco de libertad, digamos, si usted le quita la necesidad de tener poder, porque este poder que, por ejemplo, enfoquémoslo en obtener bienes materiales de lujo, etcétera, y para aparentar ser exitoso, etcétera. Y cuando usted quiere esos bienes, usted se hace esclavo de esos bienes porque usted quiere cuidar esos bienes y entonces usted, uy, man, que el carro hay que arreglarle esto, que no lo puedo dejar solo, etcétera. Entonces usted pierde ese tipo de libertad de no preocuparse por esa cuestión. Si usted le remueve esa necesidad de buscar poder, tal vez libere un poco, pero yo estoy seguro que una vez que logremos liberar esas preocupaciones, vamos a encontrar algo en que preocuparnos, man. Porque así el ser humano, siempre nosotros nos hacemos problemas donde no hay. Entonces yo pensaría eso, que cuando logremos liderarnos de eso, encontramos otra cosa que nos limite. Sí, es parte de la motivación de vida, ¿verdad? Tener algo que lo estrese a uno. Pelear con alguien, man, esa es la Ajá. felicidad de uno, man, pelear con alguien, man. Man, sí, digamos, y yo no sé si me ocurre, o sea, hay otros grupos dominios que, por ejemplo, tienden a hacer eso. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, o que hagan una cultura basada tal vez en su materialismo como forma de reproducción o como impulso principal para la reproducción, no sé cómo plantearlo bien. Digamos, que el tener cosas sea sinónimo de un buen macho para reproducirme. Pero es Creo que que yo no, creo que es ¿verdad? porque la cultura ha dado a que nosotros no Sí, necesitamos la necesidad de la guerra física o, digamos, de la pelea. Sí, es que vamos, ahí se me ocurre que son más los territorios, digamos, por eso ejemplo, los ya sí, chimpancés Ajá, que tienen territorios ajá, ajá, y exacto. defienden sus territorios a muerte y entonces sí, las hembras que se quedan en su territorio son de él y, digamos, eso es un equivalente con nosotros sin mediar tanta violencia. Ujú. Ok, no está ahí. No, Listo. es ya, adiós. que ya terminé, Dios. Más sí, es que
No, sí, todavía estoy Esto- pensando, entonces Esto fue ahorita salir del suelto algo. hoyo. No, hay que, a mí me gustan estos Hoy ejercicios, no mae. salimos. Estos ejercicios más bien hundiéndonos, mae. Sí. Excavando. Oye, el hoyo petrolero. Mae, vamos para abajo, con el centro de la tierra, mae, con este tema, mae. Porque, mae, es que Sí. de qué relación empezamos con la vara de fragmentación, cómo afectaría a los seres humanos, mae, y ahora pasamos a varas culturales, mae. Y, mae, todo va ligado, mae, todo está, eso traería un cambio tan grande en la cultura que yo creo que sería impredecible lo que conllevaría. O sea, nosotros no podemos Ah, sí. imaginarnos, o sea, no, es una área tan compleja que, o sea, es algo imposible de simular. Es como esta cuestión, ma, de que hay una ecuación ahí, ma, que dice que cuando se tiene un sistema suficientemente complejo, después de cierto nivel de complejidad, es como ecuaciones químicas, yo creo. Que, o sea, usted mezcla esto y sabe que son, mezcla tantos componentes y sale que son, pero después de que usted llega a cierta cantidad de reactivos, ya usted no sabe lo que pasa. La única forma de ver qué ocurre es haciéndolo. Entonces, este nivel de complejidad que tiene la reproducción sexual y que afecta culturalmente, físicamente, fisiológicamente, es una cuestión así que es súper impredecible. Es un ejercicio que uno lo puede hacer y todos podemos pensar cosas diferentes y todas pueden estar bien o pueden estar todas mal. Ma, sí, ma, es que hay demasiados supuestos y demasiados caminos dependiendo del supuesto que uno parta. Es que Ma, es ya, eso. a mí incluso se me ocurrió hasta el capítulo de, otra vez de Ricky Morty, del el mae que era que la novia era como un solo organismo que vivía en un Ajá, planeta. ajá. Ma, algo así se me ocurrió a mí al principio, que yo, ma, y sí, digamos, ellos no se reproducían sexualmente, creo que era, o sea, sino que los más, era una sola unidad y ahí estaban todos, o sea, y cada individuo tenía su vida y todo, pero no dejaba de ser parte de esa unidad que era todo el planeta, entonces como que seríamos una inmensa colonia de hormigas, una cosa así nada más. Es que sí, qué complicado, qué complicado. eh, Pensar Meli, nos hiciste bater barro. Sí, sí, sí. Es que yo digo, qué complicado pensar entonces en la territorio, o sea, en los territorios como tal, de gente igual. O sea, si son guerras entre hermanos por una finca heredada, ¿verdad? Del tatarabuelo, una hora así, ¿qué problema sería con gente que se asume tienen ciertas similitudes criados en culturas bastante similares o la misma, con bastantes incidencias similares? Eh, lo que pasa es que ahí tal vez, es que qué loco, ¿ah? Lo que pasa es que cada organismo, a pesar de todos ser iguales, están viviendo una época distinta. Digamos, si usted está Así, durando un año para poderse reproducir asexualmente, póngale ahí, ¿verdad? Un año, 9 meses, lo que fuera. Ya en 5 reproducciones del mismo individuo, ya hay una diferencia que se me va a empezar a sentir, o de 10 reproducciones. O sea, 10 Ujú. años, de ahí entran factores bravísimos, y entonces entra otra vez la lucha del poder, no sé, me vuela la jupa, entra la lucha del poder otra vez por la experiencia, ya el que tiene más años viviendo, va a conocer un poco más, probablemente. En cuestión de Pero ¿qué buscaría? es O que sea, es ¿qué lo que yo buscaría digo, con ajá, ganar? O sea, es que ese es el punto. O sea, sí, ¿qué el busco yo? dominio, la, con la el dominio. motivación. Ajá. Sí, Es que pero sí, es o lo que sea, hablábamos o otra sea, vez, es que no volver al importa. pasado. Ajá. Es que, vamos, no importa si yo mato a mi clon, digamos, tengo ¿cuántos más? 100,000. Estoy ganando, nada. Sí, eso es otra, ¿verdad? El factor de reproducción sería 1 a 1, o sería uno, como muchos animales, 1 a 20, 1 a 30, 1 a 50. Lo normal, pensando por el tipo propuesto por Melissa, sería 1 a 1. Y que si cada uno se reproduce por 9 meses y tienen que alcanzar su madurez sexual, es que qué loco, porque ¿cuánto es la madurez sexual del ser humano? Unos 10, 12 años. 15, por ahí. Sí, digamos que, bueno, ¿Cuándo pero se le empezaron a jalar?
Digamos que ya metiendo, ya no, ahora sí estamos batiendo barro, Diego. Digamos que sean unos 10, 12 años, man. O sea, qué complicado entonces. O sea, es que todo entra en factor, es lo que usted decía, cada aspecto que uno le meta a esa ecuación hace más duro ese polvazal. Y si le mete, siempre uno a meterle el componente ambiental, mae, ¿cómo varía el ambiente? Mae, es que incluso si usted, cuando se está reproduciendo, hay malas condiciones ambientales, entonces ciertos genes se van a expresar y ese, aunque sea su clon, va a ser su clon, pero epigenéticamente va a ser diferente a usted porque tiene unos genes diferentes expresados dadas las condiciones en las que surgió. Ajá. Y otra vez que se me ocurre a mí, ma, es que esta pelea por territorios no acabaría porque ahora haciendo un toque de mente y cada individuo buscaría tener un chante donde pueda tener sus necesidades y acumular suficiente biomasa y suficiente energía para poder tener un Una descendiente. descendencia Entonces, propia. entonces esta lucha por buenos territorios se mantendría, aunque ya no sea, ya quitamos que es una lucha por acceder al sexo opuesto, ahora es una lucha por yo acceder a los buenos recursos para sobrevivir y para que me vaya bien y para que sea suficientemente, acumule suficiente biomasa y energía como para poder producir mis clones. Es una Entonces, lucha muy de recursos. ajá, exactamente. Pero yo pienso, ma, si es el ser humano siempre va a encontrar algo por qué pelear, ma, siempre. Y otro tema, ahora sí, tal vez para darle un toque más al lado evolutivo, de esto que mencionaba, creo que fue Diego que lo dijo, de los diferentes territorios y que hay clones que ocupan cierta isla, otros que ocupan el desierto, otros que ocupan todo lado. Sí. Cómo van cambiando, pues, inclusive hagamos un ejercicio de que el mismo individuo tenga un montón de clones y estos vayan a colonizar diferentes islas. Entonces, diferentes islas, diferentes ambientes. Con el transcurso del tiempo, estos clones se van a adaptar ya por todo lo que hablamos, ¿verdad? Esta complejidad genética, de todo este set de genes que nos permiten adaptarnos a situaciones nuevas, se van a diferenciar tanto, a pesar de venir el mismo individuo genéticamente, se van a diferenciar tanto, a pesar del pulso entre ellos nada más, que ya llegará un momento que ya no van a ser compatibles, ¿sí? Porque ya no pueden cruzarse entre ellos, en caso de que volvieran a existir reproducción sexual, ya no pueden cruzarse entre ellos. O sea, el grado de diferenciación va a ser tan grande porque ya se expresaron ciertos genes y va a llegar un momento en que ya va a ser una barrera. Entonces, yo creería que esto al final crearía nuevas especies de seres humanos. Habría una Sí, sí. especiación. Eso es un factor de especiación, exactamente. Exactamente, tener distintos territorios que no se puedan comunicar entre sí, es un factor de especiación básico, digamos, de cuando entra una población a no estar en equilibrio, ¿verdad? Sí, madre, qué loco, porque dice, se parece tanto a la evolución del hombre moderno, de cómo hace 150.000 años tuvimos, o sea, convivimos con más de 15 especies de Homo, ¿verdad? Y al final, pues solo sobrevivió una especie. Entonces, como que similar, ¿verdad? Que similar ese cuento, como que ya lo escuchaba antes. El asunto es que antes había una motivación sexual también ahí, ¿verdad? Como el mato a los Sí, machos y las hembras son mías. pues sí, pues sí, Ahora sí. mato a los machos y es los recursos, únicamente los recursos son míos. Antes eran las Y no, hembras. ahora mato a todo mundo y mejor los recursos. Exacto, pero siempre ha sido los recursos y viendo a la hembra como un recurso. Tal vez sí, mae. Pero, mae, y esto tal vez interferiría en la cooperación un montón. Y ya para qué yo tengo que cooperar con, o sea, haría como el individuo muy egoísta, tal vez. Como sociedades muy únicas, microsociedades muy únicas, como no necesito cooperar con No, las no, descendencias de Diego, sino solo las mías. Generaría mi exactamente. propia mini sociedad. Sí, o sea, ¿para qué yo voy a cooperar con alguien si yo puedo abarcar todos esos recursos yo solo y producir Sí, yo y entonces, mis... y como sé que, por ejemplo, yo soy un individuo fuerte, voy a generar individuos fuertes, me reproduzco más para tener más individuos fuertes, para que peleen y abarquen más territorio. Y entonces así es como va empezando una colonización de un único individuo. Ujú.
Ma, pero ¿a qué se me ocurre, ma? O sea, que cada individuo va a buscar su bien y, o sea, no veo Su bien propio, sí, Sí, digamos. no veo como, por qué va a ser una sociedad. O sea, no veo una Ujú. razón para que ellos se unan a una sociedad. O sea, si lo que interesa es dejar clones, entonces no. Entonces, ¿para qué va a ser una sociedad si solo me interesa obtener yo los recursos? Sí, para mí. Sí, sí, pero es que es exactamente. necesario, digamos, usted como un depredador, digamos, en una cadena trófica, un superdepredador como De venaditas. de venaditas. Este, eh, Palabra, mae. ay, sí, qué fineza, ¿verdad? Eh, digamos, usted necesitará a huevo cooperar, digamos, para la casa o no sé, la recolecta de frutos, yéndose atrasísimo, ¿verdad? En la historia. O sea, la supervivencia de un único individuo lo hace muy complicado. A pesar de que usted dice, sí, pero se está fragmentando, va a tener 20 generaciones o 50 generaciones que lo acompañen, lo va a hacer, pero este chaval inicial va a tener que generar cuidado parental, a huevo. Y ya por eso hay una pequeña conexión cultural ahí de ayudar, ya somos dos, hay que comer los dos, ¿verdad? Hay que protegerse los dos. Ya somos tres, hay que hacer los tres, ¿me entiende? Creo que por eso tal vez la cooperación entre seres del mismo individuo, sí. Lo que ya no veo es entre el individuo A y el individuo B, como dice Pablo, marcado en la historia de que somos muy agresivos o buscamos una excusa para hacerlo. Ujú. Pero entonces ahí a partir de cuánto, bueno, no sé, se me ocurre como a partir de cuántas generaciones podría entonces ya uno decir, no, es que este mae ya no es familia mía, aunque sí sea, digamos, porque yo puedo tal vez reconocer a mi hermano, a Depende del cantón mi... del país que lo diga. Ok. Ma, pero veámoslo con el ser humano, ma. Esta vara del racismo, ma. O sea, Ujú. humanos y somos la misma vara, ma, pero por este set de genes que se expresan por diferentes factores ambientales, ma, ma, seguimos siendo genéticamente la misma especie, pero ya no nos vemos como la misma especie porque alguien tiene color de piel diferente, alguien tiene la forma del cráneo diferente, etcétera. Entonces, man, nosotros ya, o sea, no necesitamos que exista la variación genética, pero nosotros hemos creado. ¿No se acuerda que yo creo que los blancos que se reproducían con individuos de otras etnias ya no, o sea, era visto como un tabú, man, como que era que estaban, eh, ¿cómo decir, man? Como arruinando la raza, una cuestión así. Sí, sí, entonces, man, ve que ya culturalmente se hizo una diferenciación entre estas etnias del ser humano, a pesar de que genéticamente siguen siendo iguales. Entonces, yo creo que en el momento que estos grupos se desarrollan algún tipo de diferencia morfológica o, este, o de pensamiento que sea suficientemente marcada entre uno y otro, ya ahí no se van a considerar Ya se eh, consideran de la diferentes misma entre especie. ellos. Ajá, exactamente. Qué barrial. Qué bateadera, mae. Es Sí, que eso es lo bonito, creo yo, de salir del hoyo. es salir del hoyo. Un podcast donde vamos a seguir hablando de ciencia y opiniones. No, de un qué pasaría así, realmente, porque nos pone a opinar mucho. O sea, estamos basándonos en muchos supuestos y en mucho criterio y digamos como propio, realmente no tenemos ni idea. Básicamente no tenemos ni idea, Sí, pero nos da para hacer, como dice Pablo, estos ejercicios de pensar con todos los oyentes, igual ahí estar igual. Tal vez alguno de ustedes tenga ahí una idea fuerte que puedan poner ahí en la cajita. Diferente, sí, a los que hemos pensado. Exacto, que puede ser bastante, que nos vuelve la jupa también. Y tenemos ahí el campo para un nuevo, ¿qué pasaría así, verdad? Entonces, propongan temitas también.
Sí, de hecho, Realmente, bueno, muchos de ustedes están viéndonos sin suscribirse, nada les cuesta, mae. O sea, anda huevo, anda huevo, Una hueva, anda huevo, suscribirse ahí es flexillo. anda huevo. Rompe el cocoro eso. Este, mae, que no, aprovechando ese mismo espacio, un comentario, mae, que me hizo mucha gracia del primer que pasaría así, que era el de los sentimientos. Mae, un chavalo que comentó, mae, algo muy, muy vacilón que me gustó mucho, que fue que, bueno, sin los sentimientos no existiría el arte. Y yo, wow, mae, tiene tanta razón, porque, mae, digamos, uno, cierto, mae. o los artistas, la gente que se dedica al arte, en todas sus ramas, desde pintura, escultura, música, lo que sea, tienen su manera de expresar sentimientos es a través del arte, ¿verdad? Entonces, yo en realidad no lo había pensado, y para que sí lo leemos y nos también compartimos mucho de esas ideas nuevas, nos gusta compartirlas y todo, entonces también a quien lo comentó, muchas gracias, porque sí estuvo muy, muy acertado ese comentario. Mae, qué bueno, sí, buenísimo. Y vamos cerrando. ¿Tienen alguna Sí. idea, conclusión? Que me voy a ir a tomar unas aspirinas, güey, qué dolor de jupa me provocó eso. Que ya no estamos jóvenes, mae, para tomar guaro, mae. Ustedes que fueron sin mí. No, usted también estaría igual, mae. Listo, mae. Bueno, nos vemos la próxima en un nuevo episodio de Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a seguir hablando de ciencia, opiniones críticas y en este caso de barro. Nos vemos. Chao, chao.